Muy buenas tardes, les habla Luis, siervo en Cristo. Mientras estaba meditando en la palabra, el Señor puso en mi corazón hacer un corto video sobre quiénes son los verdaderos hijos de Dios. En el mundo, cuando alguien muere, se dice la mayoría de las veces que Dios lo tenga en la gloria, o yo sé que Él va a estar en la gloria, pero no sabemos en realidad si esa persona se comportó como la sana doctrina nos exigen a vivir en este mundo. No sabemos si esa persona en los últimos minutos de su vida aceptó el Señor, no aceptó el Señor. Hay muchas incógnitas. Simplemente queda de nosotros el clamar, el rogar de que esa persona se haya arrepentido. Si fuera el caso de que no vivió una vida como nos demanda la Biblia, que es básicamente el imitar a Cristo. Esto de imitar a Cristo conlleva a un sinnúmero de comportamientos, pero vamos a dirigirnos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice la poderosa palabra del Señor. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tenemos que hacer una gran pausa aquí para poder entender qué es un hijo de Dios. El Padre, como todos sabemos, Dios, envió a su único hijo para que muriera por nuestras transgresiones, para que muriera por nuestros pecados. En vez de que Cristo fuera el cordero limpio, el cordero blanco, sin pecado, que fuese crucificado en esa cruz, los personajes que se supone que estuvieran en esa cruz crucificados, se supone que fuera usted y yo. Eso es amor ágape. Amor ágape, la palabra ágape lo que quiere decir que es un amor incondicional. Continúa en el primer verso y dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No pudieron reconocer a Cristo en esos tiempos. Y incluso en estos tiempos hay personas que cuando necesitan una sanación, cuando necesitan algún tipo de beneficio monetario, ahí se recuerdan de Dios. Pero una vez obtienen su propósito, le dan la espalda al Señor. Y eso no es ser fiel, eso es ser un individuo o una creación interesada. Miren lo que dice. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios cuando aceptamos al Señor y estamos imitando a Jesús en cuanto a su comportamiento, en las áreas de cómo debemos dirigirnos a nuestro prójimo, la cautela y la preparación que debemos de tener hacia nuestro prójimo que está en los caminos del Señor y los que están también apartados o fuera de los caminos del Señor. El Señor demanda de nosotros una cautela sumamente alta, una cautela que sea bajo doctrina, bajo la enseñanza del Señor, que no emplee ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de inteligencia humana. Todo tiene que ser bajo la sabiduría celestial de nuestro Señor. Y dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, de esta manifestación que Él está hablando es de que cuando Jesús vuelva por su iglesia, Jesús va a hacer dos tipos de juicio. Y se lo voy a demostrar ahora. Jesús va a hacer dos tipos de juicio que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Aquí estamos viendo cuando Pablo estaba doctrinando a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, o le ordena, lo encarece,
le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia, su remanente, va a recoger a su iglesia, a su esposa, pero también va a juzgar a los vivos y muertos que estén en este mundo. Y luego va a hacer otro juicio en el reino de los cielos. Debemos de tener un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Un corazón limpio es que uno tenga ese amor, que uno tenga esa preocupación y ocupación cuando uno ve alguna falta primeramente en uno, nuestros alrededores, que en nuestra familia y fuera de nuestro hogar. Hay que tratar de imitar, hay que tratar de modelar a Cristo para que esas personas vean en nosotros un ejemplo, vean a una persona, a un siervo fiel, para que esas personas puedan levantarse y pelear por su salvación, hermano. Esto es un tema bien profundo, pero no quiero tomar mucho de mi tiempo ni de su tiempo, porque he tomado varios minutitos de mi trabajo, porque el Espíritu Santo me puso esa inquietud en mí para hablar sobre este tema. Si quieren entender y comprenderlo un poquito más, métanse y escudriñen Primera de Juan, capítulo 3. Si se meten a escudriñar el capítulo 3, versículo 5, y dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ese fue Jesús, ¿verdad? Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, que se comporta como Cristo, que lo honra en espíritu, cuerpo y alma. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ese Él significa Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es una palabra poderosa, hermosa, llena de amor, pero a la misma tenemos que comprometernos a vivir una vida sin pecado, a vivir una vida de que ya fuimos regenerados y transformados para imitar a Cristo. Con esta pequeña reflexión los quiero dejar, y como siempre me despido. Que Dios me los bendiga aún más de lo que ya son, y recuerden, de aquí hacia el reino de los cielos.